Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy David. Bienvenido a Paracletos Podcast. Estamos en el episodio número 4 y este episodio se llama Mi vida después de homologeo. Quiero empezar con esta idea. Muchas veces no estamos conscientes del efecto que hay detrás de lo que hablamos, de lo que decimos, pero sobre todo de lo que proclamamos o confesamos. A veces pasa a desapercibido la gran fuerza que hay cuando una persona decide confesar una verdad, lo que sea, no necesariamente algo bueno o sí, esto no importa. Pero cuando alguien decide confesar algo con toda su convicción, basado a lo que ha decidido creer, realmente hay un efecto, hay algo que se empieza a mover en el ambiente espiritual y después obviamente se va aterrizando y se va habiendo efectos concretos en el área natural, en sus alrededores y acciones, actitudes, etcétera, etcétera. Esta idea no es una idea nueva, esta es una idea que viene precisamente de algo que San Pablo dice en el libro que escribió a los romanos, y lo encuentras precisamente en la Biblia, en Romanos capítulo 10, versículo 9, donde literalmente dice que si tú confías que Jesús resucitó entre los muertos y lo proclamas con tu boca, serás salvado. Entonces, eso es exactamente lo que me pasó a mí. Yo soy testigo de esto y por eso en este episodio quiero compartirte mi historia. Pues yo nací en una familia católica y desde pequeño tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón, desde pequeño, estoy muy familiarizado con, obviamente, ir a misa, con tratar de honrar a Dios con lo que haces, con lo que dices, de la manera en la que vives. En casa tuve un muy buen ejemplo con mis papás y también crecí en una familia donde era muy normal el tomar un tiempo para orar, específicamente cada semana. Tengo recuerdos de cuando yo tenía 7 años, 8 años, 9 años, de ir una vez por semana a casa de mis tíos y con toda la familia y algunos vecinos nos reuníamos y lo que hoy conozco como casa de oración en mi comunidad. En aquellos momentos eran esas reuniones de oración, o sea que crecí en un lugar donde era muy familiar la oración. También tengo muchos recuerdos, sobre todo 2 específicos, de ver a papá llamarnos, a mi hermano, a mí. En una ocasión estaba un primo con nosotros. Saludos, José Luis. Si ves este episodio, suscríbete al canal, por favor, y compártelo. Tengo muchos recuerdos de una vez que estaba mi primo y mi mamá se enfermó y estaba en cama, así que mi papá nos llamó a orar y oramos por mamá. Y mi mamá se sanó, se le fue el dolor, todo por el poder de la oración. Así que desde pequeño estuve expuesto a este tipo de experiencias y para mí era algo normal el saber que al hablarle a Dios, al pedirle, Él te iba a escuchar. Sin embargo, en lo que fue la adolescencia, empecé a transicionar a este tipo de situaciones que quizás pueden ser muy comunes a esta edad, a ciertas tentaciones, a ciertos conflictos de autoestima, de baja autoestima, de pérdida de identidad, como lo he platicado antes, incluso con la lucha de la mediocridad, de ser tibio. Y en medio de todas esas batallas, yo empecé a integrarme conocí y empecé a integrarme a la comunidad a la que pertenezco, la Coinonía Juan Bautista. Y entonces empecé a tener un acercamiento más profundo con la experiencia del amor de Dios como un padre, ya no como alguien lejano, sino como alguien cercano. Se fue fortaleciendo esa experiencia de cierta manera. Sin embargo, al mismo tiempo estaba viviendo como una dualidad porque estaba yo, profundizando cada vez más en esta relación de Dios como Padre. Sin embargo, al mismo tiempo estaba luchando con ciertas tentaciones y hábitos y mentalidad de mediocridad, mentalidad de tibieza, con ciertas actitudes, con ciertos
personas que pues obviamente no aportaban nada positivo o beneficioso a mi vida. Y la cosa se empezó a agravar a mis 18 años. Cuando tuve 18 años y terminé la preparatoria, eh, mis papás me dieron la oportunidad de luchar por mis sueños, de perseguir mi sueño, que en ese momento era ser futbolista. Y como puedes ver, no cumplí ese sueño y no logré ser futbolista profesional. Pero en ese tiempo yo me fui a la Ciudad de México, yo soy de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y entonces por unos meses estuve intentando conseguir este sueño y no lo logré. Lo que hizo que yo tuviera que regresar a mi casa y regresé con un espíritu quebrantado, con un corazón derrotado y con una mentalidad perdedora. Así es como yo regresé. Yo regresé a Córdoba pensando que para lo que yo supuestamente creía que era bueno, no pude lograrlo. Entonces todo lo demás era como que se cerraban las oportunidades y empecé a entrar en un ciclo bastante tóxico, bastante nocivo de pensar que no tenía futuro, de literalmente sentirme fracasado, derrotado. Y esa combinación se agravó más porque pues yo empecé a trabajar y encontré un trabajo en un restaurante. La mayoría de mis compañeros eran personas mayores, ya adultos, con familia, etcétera. Y ellos me empezaron a influenciar de hábitos y en algunas ocasiones terminé yendo a lugares donde no debería de haber ido y vivido ciertas cosas. Gracias a Dios, la misericordia y la gracia de Dios siempre estuvo ahí para protegerme de no pasar ciertos límites que hubiera sido algo que quizás pudiera haber lamentado. Sin embargo, sí me empecé a hundir más en este ciclo de no tener un propósito, de no tener una visión para mi vida, de sentirme fracasado, de no creer en mí y de pensar que yo ya estaba condenado a tener que vivir en esa rutina de trabajar en la semana y el fin de semana irme a una fiesta o a beber con amigos o estar en ese tipo de ambientes o lugares. Entonces, yo llegué a pensar que yo ya no tenía derecho a soñar, que para mí no había algo más que eso lo que estaba viviendo. Pero al mismo tiempo, yo seguía participando en la casa de oración, en mi comunidad. Sin embargo, aquello que yo escuchaba, que se predicaba, que se decía, aquello que yo veía que Dios hacía en otras personas, por alguna extraña razón estaba yo convencido de que yo no podía recibir eso, que no había una oportunidad para mí. Y entonces era muy fuerte porque vivía una dualidad, porque adoraba al Señor, pero no lo adoraba, más bien adoraba a alguien que no conocía realmente. Repetía palabras que había aprendido, repetía actitudes que tenía que repetir mientras estaba en una casa de oración o en un ambiente, en un curso, etcétera. Pero mi corazón estaba cerrado, mi corazón estaba realmente bastante endurecido. Mi papá en ese tiempo estaba impulsándome a que me preparara yo para entrar a la universidad, que buscara y que aplicara para entrar a la universidad. Entonces yo siempre le decía, no tengo interés de estudiar. La verdad es que yo estaba huyendo porque yo sentía que no era capaz de estudiar. Me venía el recuerdo de tercero de secundaria, donde yo había reprobado 5 materias a extraordinario y todas las oportunidades que yo tenía para pasar esos exámenes se estaban agotando. Y no lo digo para nada con orgullo, pero mi papá tuvo que intervenir ahí para que me pudieran dar los papeles y no reprobar la secundaria. Entonces se me venía este pensamiento:
si tú no pudiste pasar bien la secundaria, ¿tú crees que vas a poder estudiar una carrera? Y yo simplemente pensaba, yo no tengo derecho a eso, ya eso no aplica para mí. Y esa era esta mentalidad. Entonces yo evadía a mi papá cada vez que me decía que intentara entrar a la universidad. Y todo esto se fue acumulando. Y lo que sucedió es que tenía yo un cóctel de situaciones emocionales, de situaciones espirituales, y era toda esta oscuridad que me venía rodeando. Y aunado a eso, pues venían los males de amores. Entonces, era una combinación bastante nociva. Me sentía feo, me sentía indigno, me sentía fracasado, vivía una vida mediocre. Y envuelto en todo esto, fue cuando simplemente un día subí a la azotea de mi casa y tomé una decisión. Y ahí es cuando homologueo toma el sentido. Es lo que la Biblia dice. ¿Por qué menciono la palabra homologueo? Porque homologueo es la palabra que la Biblia ocupa en griego para describir la palabra que en español conocemos como proclamar, como confesar. En griego se escribe homologueo. No sé si lo estoy pronunciando bien, no hablo griego, así que si hay alguien que habla griego, por favor, dígame cómo se pronuncia, pero homologueo, que es la palabra original, no significa repetir algo. En español, cuando nosotros hablamos sobre proclamar, inmediatamente decimos, bueno, es hablar en voz alta o es repetir algo, repetir una oración. Lo que la Biblia está diciendo ahí es que cuando tú confiesas, cuando tú homologueo que Jesús es tu Señor y Salvador y que Él resucitó entre los muertos, serás salvo, es porque la palabra homologueo significa no solo repetir una frase, sino significa pararte sobre una verdad, es decir, tomar una conciencia de que a partir de lo que vas a decir va a ser tu estandarte de lo que vas a decidir creer y de la manera en la que vas a ajustar toda tu vida, todos tus criterios de ahora en adelante. Y en aquel momento yo subí a la azotea de mi casa y le grité, primero empecé gritándole a Dios, empecé a reclamarle que por qué mi vida era así. Empecé a ver todo lo peor y empecé a culparlo de cómo me sentía y empecé a reclamarle que por qué otras personas estaban experimentando o siempre decían de este amor del Padre y que yo no lo había experimentado hasta ese momento. Y después simplemente fue cuando tomé una decisión. Decidí pararme en una verdad. Yo estaba viviendo en esta mentira. No sirvo para nada. Estoy condenado a vivir en esta rutina. Soy feo, nadie me quiere. Mejor me como un gusanito. No, no tengo derecho a ser feliz. No tengo derecho a volver a soñar porque lo eché todo a perder. Soy fracasado. Yo estaba viviendo en esta parte de una mentira. Entonces, cuando yo decidí proclamar, entonces entra la palabra homologueo. Me decido poner de este lado de la verdad. Y en ese momento le digo a Dios, pero yo sé, después de haberme quejado, le digo, pero yo sé que tú eres real, solo que no te he sentido. Y hoy yo te abro mi corazón y te pido que por favor cambies mi vida, porque yo ya no puedo más. Yo no sé qué hacer de mi vida y confío mi vida en tus manos. Le dije estas palabras.
Le dije, quiero hacer tu voluntad. Creo que tú eres mi Salvador y necesito que me ayudes. No fueron solo palabras, no fueron palabras que repetí, no fue simplemente palabras para escuchar bonito. Y si te soy sincero, en medio de esta oración, que no es exactamente estas palabras que dije ahora, había lágrimas, pero había enojo y quizá salieron algunas palabras que no eran tan formales o incluso hasta en medio de un par de groserías o palabras que no eran correctas, pero Dios había visto que en este momento yo me estaba parando sobre una verdad. Mi vida está derrotada, está asquerosa, está sucia, está horrible, pero yo me voy a decidir parar una verdad. Creo que tú estás vivo. Creo que tú puedes cambiar mi vida. Creo que tú me puedes llenar de esperanza y creo que tú puedes hacer algo con mi estiércol. Creo que tú puedes soplar vida sobre mis huesos secos. Entonces, cuando yo empecé a proclamar a Jesús, a pedirle que me ayudara, a reconocerlo como que Él era mi solución, fue en ese momento donde el ambiente empezó a cambiar. Lo que sentí en ese momento fue un amor que no había sentido, pero sobre todo algo que me marcó y que hasta el día de hoy se mantiene fresco, es que empecé en mi corazón a sentir una esperanza. Y sé que es difícil ponerlo en una descripción con palabras. Solo había en mi corazón una certeza de que las cosas iban a cambiar y que había esperanza para mí, que algo bueno iba a venir. No sabía cómo, no sabía de qué manera, no sabía cuándo, no sabía ni siquiera cómo se veía eso. Solo sabía que ese no era mi final y que no estaba yo condenado a vivir mi vida así por el resto de mis días. Solamente sabía que Dios iba a hacer algo nuevo. Había una convicción en mí que Él estaba empezando algo diferente. Y la verdad es que en ese momento cambió mi vida literalmente. Empecé a sentir gozo, esperanza, mucha paz, mucho amor, muchas ganas de compartirle a todo el mundo lo que en ese momento había sentido. De hecho, cuando bajé de la azotea, pasé por el cuarto de mis papás y había un crucifijo. Volteé a verlo y le dije, yo no sé cómo, pero solo quiero que otras personas también sientan lo que yo acabo de sentir. Y ahora, años después, sé que en ese momento la salvación había entrado en mi vida. ¿Y cómo se vio eso? En los próximos días empecé simplemente a tomar decisiones que antes no veía claramente que las podía tomar. Renuncié a ese trabajo, me aparté de esas personas, me inscribí a la universidad, en mi corazón se llenó de fuerza, de valentía, empecé a verme de una manera diferente, empecé a tener confianza en mí mismo, porque ahora ya no me veía como un fracaso, me veía y lo que veía en el espejo veía el reflejo de Cristo Jesús, me veía como alguien capaz, empecé a ver que tenía muchos talentos que antes no pensaba yo que pudiera yo tener. Y mi vida empezó a cambiar. Abrí mi casa de oración y empecé a compartir con todas las personas, amigos, conocidos, mi testimonio, lo que Jesús había hecho en mi vida. Y quiero terminar con esta idea. Quiero enfatizar que homologueo en Romanos 10:9 está escrito en un tiempo en el lenguaje griego que se llama aoristo, que significa que no es un tiempo pasado ni futuro, sino es presente. Es como si fuera un presente continuo, que quiere decir que realmente en el original, en la etimología de lo que está escrito, si proclamas con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador, alcanzarás la salvación. Eso está escrito en un tiempo en el cual se refiere no
si lo proclamas una vez, sino cada vez que lo proclamas, encuentras salvación. Entonces, yo quiero traer esta idea a tu mesa. La idea de no importa bajo qué circunstancia o qué situación te encuentres, hoy tú puedes decidir pararte sobre la verdad. Jesús salva. Jesús es tu Señor, es tu Salvador. Y si tú decides hoy proclamar eso, entonces vas a experimentar una salvación. Puede ser que quizás tú has hecho una oración parecida anteriormente, pero hay áreas en tu vida donde quizás necesitas ver esa salvación. Entonces, tú puedes hacer esta proclamación porque, una vez más, la palabra proclamación, homologueo, está escrito de una manera que invita a hacer una proclamación constante en nuestras vidas. Entonces, es un acto decisivo, es un acto, es no solamente repetir palabras, sino es tomar una decisión. ¿Sabes qué? En esta situación no puedo solo. En esta decisión decido más bien voltear mi mirada y pedir ayuda. Entonces, si estás pasando una situación en tu matrimonio, si estás pasando o batallando con tu familia o en una situación económica, si estás batallando con una enfermedad o soledad o lo que sea que estés pasando, yo quiero decirte que mi vida fue una vida diferente después de homologueo, después de haber proclamado con convicción que Jesús es mi Señor y mi Salvador y que solo Él puede salvarme. Entonces, creo que es un buen momento para pensar. Y si te soy sincero, la idea de este episodio fue inspirado porque hace unas semanas tuve contacto con una amiga de la secundaria y nos pusimos un poquito al corriente y en eso salió mi testimonio de cómo había cambiado mi vida, porque vio algunos de los episodios y dijo una frase que detonó todo. Me dijo: wow, ¿quién te viera de cuando te conocí en la secundaria? Y entonces me dio tanta alegría y tanta risa porque es cierto. Dios me cambió completamente. Soy otra persona de cuando estaba en la secundaria. Y no tengo ningún mérito en esto, es simplemente pura gracia. Y lo más hermoso de todo es que esta gracia también puedes experimentarla tú, que soy testigo que Jesús puede soplar vida a los huesos secos y traer y crear algo nuevo completamente. Entonces, si estás ahí y quieres tomar esta decisión, si quizás nunca has tomado esta decisión porque quizás nunca has tenido la oportunidad de que te ayuden a guiarte en este momento, yo quiero invitarte a que simplemente hoy veas tu vida como en este momento, que tú te veas en medio de dos caminos. Y lo único que tienes que hacer es decidir pararte en el camino de la verdad. Y la verdad es que si estás enfermo, en Jesús hay sanidad. La verdad es que si estás hundido y atrapado en un mal hábito, en tentaciones, en una situación muy fuerte, en Jesús hay libertad. La verdad es que si has dejado de confiar en ti, Dios confía en ti. La verdad es que si tú te sientes aglomerado por problemas y piensas que no hay solución, la verdad es que Jesús venció a la muerte. Si tú estás hundido en condenación porque sientes que lo que hiciste es horrible y que no hay perdón,
en Cristo Jesús encuentras perdón y con su sangre puedes ser lavado para tener una vida nueva y diferente. Entonces, decide visualizarte en que ahora vas a pararte en la verdad de lo que Cristo te ofrece, una vida nueva por medio de su muerte y su resurrección. Y si tú hoy decides creer en esto, entonces es momento de proclamarlo. Y simplemente ahí donde estás puedes decirle: Señor Jesús, el día de hoy quiero tomar esta decisión. Quiero pararme sobre tu verdad para que mi vida esté basada no en mi situación actual, sino en tu verdad, que tú moriste y resucitaste por mí para darme una vida nueva. Hoy te proclamo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque hoy mi vida no será igual. Entonces, una vez más, cuando decides proclamar con convicción, no es magia, es simplemente una cosa: el poder del Evangelio.